Su verdad, verdad, vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Señores, nos esperan 52 semanas, 365 días, 12 meses de bendición. De bendición porque vamos a estar agarraditos de la mano de ese Señor Jesús, que nos mandará su Espíritu Santo para que nos ayude a echar un pleito sabroso. Bienvenida, Vivian, querida. Bienvenido y bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, señores. Este nuevo año viene cargado de muchísima formación para nuestra familia que tanto lo necesita. La palabra de Dios es la guía principal y estamos aquí para ayudar al Señor en esa obra, a que la palabra llegue a los confines de la tierra, y usted es parte de cada uno de los misioneros que llevan la esperanza. Este es el año de la esperanza declarado por la Iglesia. Estamos muy felices porque en el mundo hace falta esperanza, ¿verdad? Es una de las virtudes teologales que el Señor nos las regala y a veces la perdemos por cualquier tontería. Este programa y el de la semana próxima son un regalo muy especial. Por eso usted nos ve sentado aquí en estas butacas que nos ven en este momento como algo un poquito diferente. Por lo que viene. Así es. Hemos elegido segmentos muy especiales de los programas de 2024 para que usted lo disfrute nuevamente. Uno de ellos, uno de mis favoritos. Señor, y todavía esta es la hora que yo no he podido ir y quedamos con esa señora de ir. Mónica Gutiérrez, la directora del Museo del Mar, Museo de las Atarazanas Reales, que recoge un poco de la historia de lo que hay debajo de nuestros mares relacionados con los tesoros, todo eso de los piratas y todo eso. Sumamente interesante. Vamos a conocer ese museo más o menos nuevo, porque fue inaugurado el año pasado, en nuestra zona colonial, en la Tarazana precisamente. ¿Y qué más tenemos? Para todos aquellos que tienen ahí escrito en su frente la sinvergüenzura de que yo soy así porque lo heredé de mis padres, o me va mal en la vida porque vengo arrastrando una situación intergeneracional. El Padre Jacobo Lama está con nosotros y nos va a traer esa luz que disfrutamos en el 2024. Usted, al igual que yo, al igual que todo nuestro pueblo, nuestro país, el mundo, tiene la oportunidad de hacer un nuevo comienzo. ¿Sabe cómo le llaman los gringos? Bueno, el clean slate. Un borrón y cuenta nueva. Eso lo acuñaron ellos. Porque ahora tenemos la oportunidad de que si no me fue bien el trabajo, me voy a revisar y voy a buscar las herramientas necesarias para poder cumplir, dar la milla extra, ser una persona de detalles. Dios necesita que usted y yo nos convirtamos en personas de detalles. Léaselo a usted mismo. Quiero convertirme en un ser humano detallista. Vamos a aportar, vamos a hacer este 2025 el mejor de nuestros años. Bienvenidos, que el Señor bendiga grandemente su familia, toda la obra de sus manos, sus negocios, los medios de transporte en los que usted va a utilizar, y que sea bendecido cada uno de sus pensamientos. Por ahí comienza todo. Veamos en nuestra iglesia la guía, la que nos enseña. Bienvenidos a este nuevo año y bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Disfruta estos dos segmentos que hemos seleccionado y la semana próxima, dos tan o más interesantes que estos. Amén. Todo nuestro cariño y un gran abrazo para usted y los suyos. Bienvenidos a este segmento especial donde vamos a dar a conocer un nuevo lugar que visitar en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a recibir a la señora Mónica Gutiérrez, quien es la directora del Museo del Mar. Bienvenida, Mónica. Hola, Vivian. Hola, Benito. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes para dar a conocer un lugar tan bello, como tú has dicho, Vivian. El lugar es el Museo de las Atarazanas Reales, que por sus siglas, fíjate que sale MAR, M-A-R, Museo Atarazanas Reales. Y lo más bello es que es
El Museo del Mar porque son vestigios de arqueología subacuática, o sea que todo lo que está ahí Opa. ha salido del mar o del agua, de los Wow. ríos. O sea, Coincidencia qué más bello, qué particular. bello. Entonces se le ha pegado tanto el nombre de Museo del Mar que ya lo acortamos de esa manera. Eso es lo que, como la gente le llama. ¿Qué tiempo tiene ya y cómo surgió la iniciativa de crear ese museo? Bueno, fíjate, el Museo de las Atarazanas Reales no es nuevo. Lo que es nuevo es esta parte que está remozada, Ok. que se reabrió después de la pandemia, después de Exacto. unos meses de abierto, pero tuvo que cerrar por la pandemia y lo reabrimos ahora con todo nuestro ímpetu, ¿verdad? Del cual vamos a ver imágenes y Sí, unos vamos a pequeños tener, videos. y también de actividades que tenemos, vamos a ver muchas imágenes. Pero ¿cómo surge? Bueno, existió en los años 70, se descubrió que había muchos vestigios de barcos que fueron hundidos alrededor de la isla. Sí. De hecho, en nuestro museo tenemos vestigios de, o sea, artefactos, colecciones, de unos 14 barcos. Wow. Desde el siglo XV. Y deben haber muchísimos más. Eso te iba a decir. Hay seguridad de 80 y pico de barcos, Wow. pero supuestos cientos de barcos. Ese Entonces, Francis Drake hizo de las suyas. Entre aquí, otros. entre otros. De Francis Drake tenemos un barco pirata de Joseph Bannister, tenemos un barco, sí. un vestigio de un barco Wow. pirata, porque acuérdense que los hundimientos se debían a diferentes causas. Claro. Desperfectos, Tormentas. ciclones y tormentas, peleas entre ellos. De hecho, tenemos una sala de combates navales. Wow. Sí. Interesantísimo. Sí. Pero para allá vamos. Entonces, Por favor. cuando, o sea, dice que fue reabierto, todas esas reabierto. piezas, ¿dónde estaban antes de que existiera este museo? Les contaba. Este museo, comenzaron las piezas a existir, vamos a decir, a saber que existían, cuando pescadores estaban sacando las piezas del mar, cañones, monedas. Entonces, había un grupo que era, bueno, estaban entre ellos Cucho Borrell, el arquitecto Cucho Borrell, Fran Moya Pons, Bernardo Vega, y todo este grupo era un grupo de buzos que la mayoría son arquitectos, bueno, algunos economistas eran profesionales que Que era buceaban. el hobby. Era el hobby. Entonces, ellos llamaron a la Marina de Guerra en aquel tiempo, ahora Armada Dominicana, y les dijeron de estos artefactos que estaban sacando del fondo del mar. En esa época era Fran Amiama, el intendente. Sí. Entonces ahí pues se formó ya lo que era una comisión de arqueología subacuática en aquella época, estamos hablando de los 1970, Wow. y se comenzaron a hacer estos descubrimientos ya por profesionales y se adjudicó el derecho a dos compañías, las dos primeras, norteamericanas, a que hicieran las búsquedas. Ah, las búsquedas. Y en esa época, en aquella época que se repartían 50% al país y 50% de ellos. Wow. ¿Por qué? Por el rescate. Sí, pero aquello cuesta mucho dinero, no es tan sencillo hacerlo, porque esas personas pasaban 10 años, décadas haciendo esta, Wow. y tenían que ir a los archivos, en este caso, por ejemplo, al archivo de Indias, en Sevilla, que es el que más información tiene, pero después del Por la 2011... ruta de los carros. Bueno, y para es que estoy conocer- pensando en vehículos. ¿Sabes? Los barcos de No aquel en el mar. entonces eran los vehículos de hoy. Exacto, Entonces chocaban exacto. y se hundían en el mar. Exacto. Para Pero- que la gente entienda, y discúlpame bien, iban a ruta de Indias y podían las rutas de los navíos, si estaban en Cabrera, por ejemplo, o si estaban en En Samaná o en el sur. Exacto. Entonces Ahí identificaban. descubrían dónde podían estar y también saber de qué barco se trataba. Fíjense que hacía un poquito más fácil estas investigaciones. El Archivo General de Sevilla, o sea, la Casa de Contratación de Sevilla en España, anotaba cada cosita, Wow. cada barco que salía de España y cada barco que llegaba. Ahí estaba todo anotadito, lo que salía y lo que entraba. ¿Con qué fines? Vamos a ver. Cobrar Dinero, impuestos. claro. Cobrar impuestos. Entonces, como todo esto se supone que tenía que pagarle a la corona, entonces todo esto estaba muy anotado y todos los barcos que salían y entraban, hay información en el Archivo General de Sevilla. Entonces, esto nos hace conocer más. Pero ¿qué pasa? Que no todos los barcos eran españoles, principalmente ya en el siglo XVII, porque en el siglo XVI todavía, ¿verdad? Acuérdense que España y Portugal se repartieron los mares por aquellas bulas papales Sí. incluso, pero el mismo rey de Francia dijo, bueno, pero ¿y cómo es que todo esto nada más que es de España y Portugal? Portugal, sí. Entonces ahí se comenzaron. También es bueno mencionar
que por las Biblias luteranas que estaban siendo traídas al norte del país, pues ahí fue la orden de la devastación de Osorio. Y entonces eso fue lo que hizo que los franceses tomaran estaban en la isla de la Tortuga, pero después vinieron y se adentraron precisamente por las devastaciones, o sea que otra hubiese sido nuestra historia. O sea, fíjense cómo el mar está tan vinculado a lo que es la historia de la humanidad y en este caso de nuestro país, de la República Dominicana y también de América. Así es. Cuando hablamos había una pregunta relacionada de cómo se extrae eso, o sea, no es cualquier persona, no es un buzo común, fueron empresas adjudicadas en ese tiempo. Sí. Actualmente se están haciendo más levantamientos. Fíjate, eso les iba a contar, que a partir del 2010 nosotros firmamos la Convención de la UNESCO, y esta Convención de la UNESCO prohíbe que cualquier compañía extraiga del fondo del mar estos vestigios, estas colecciones, estas piezas. Eso tiene una parte buena y es que se van a conservar. Algo que les quiero decir, ¿ustedes se imaginan que lo que está en el fondo del mar está mucho mejor conservado en parte que lo que está encima y fuera del mar? Eso parece mentira. Claro. De hecho, tenemos ahí colecciones de implementos, de piezas que son médicos, como jeringas de metal y enemas y esas cosas que ya no hay. Y estaban conservados, ¿por qué? Porque se fundían, aquí las fundían. Los que estaban afuera por hierro, como aquellos que se roban las tapas de las alcantarillas y cosas así. Bueno, entonces, cada barco, cada pecio, como es el nombre técnico, es una cápsula en el tiempo. Entonces, la UNESCO lo que quiere es preservar incluso para futuras generaciones, cuando quizás tengan mejores técnicas, porque ellos lo que dicen es que no eran profesionales y que maltrataban los lugares. De hecho, Jacques Cousteau, que tiene, tan buena fama porque también hizo muchas cosas buenas, cuando estuvo por los mares cercanos aquí, dejó unos desastres. Sí, dicen que saqueó mucho. O sea que, entonces la UNESCO lo que quiere es preservar, pero lo único malo es que si no hubiera sido de esta forma, no tuviéramos todas estas colecciones que están aquí en el Museo del Mar. Entonces no se corroe tanto en el fondo del mar, tanto como en el museo, por el medio ambiente. Bueno, en el museo no, porque ya está curado, ya está. Ajá. Pero lo que pasa es que por diversos motivos, la humanidad, los grupos humanos la fundían, por ejemplo, las que son de metal, las que son de porcelana se rompían. Entonces, esto que se encapsuló allí, claro, sufrió un choque, un evento, pero una vez que ya está con la arena, porque lo que lo acora es la arena. Claro. Cuando es suelo liso, pues sigue de largo y ya ahí no se conserva. Tiene que haber como cuevitas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí ya pues dura. Bueno, yo recuerdo que aquí por el Alcázar de Colón, Los Cañones, vi a alguien con un martillito dándole a un cañón. No, en serio, porque yo me imagino. Por diversión. Déjame llevarme este pedacito para mi casa. Ay, no, definitivamente a la gente le encanta eso. El dominicano es muy particular, tú sabes. Mónica, vamos a hablar del museo para motivar a la gente que vaya. Está ubicado en la zona colonial, ¿verdad? En la calle de las Atarazanas. Pero cuando yo llego allí, ¿hay algún costo de entrada? Sí. Cuesta para los residentes 200 pesos, para los niños 100 y para los no residentes o extranjeros cuesta 400 pesos o $7. Okay. Entonces, ¿cuáles son los horarios en que trabajan? Estamos todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los lunes solo en la mañana. Visita obligatoria. Lunes en la mañana, eso es completo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, qué chévere. Y tenemos sorpresitas que lo vamos algún día, algunos de los días de la semana a hacer hasta un poquito más tarde. ¿Hay piezas de joyería que se han encontrado? Sí, preciosas, hay oro, hay diamantes, las monedas. ¿En el Museo Mar? En el Museo Mar. ¿De verdad? Sí. ¿Y lo vamos a ver aquí? Lo vamos a ver, si vamos a ir pasando las fotos. Sí, vamos a ver un poquito de las áreas, que nos cuente que... Bueno, mira, las áreas están organizadas por siglos. La sala del siglo XVI, que ahí están los primeros navíos encontrados, que máximamente son españoles, porque acuérdense que España fue la primera. Ahí tenemos artillería, o sea, cañones, cañoncitos más pequeños, más platos, por ejemplo, de pewter o de metal, de bronce. Tenemos ahí incluso tenemos una colección de piezas prehispánicas que ya venían, o sea, mayas, que ya venían en esos barcos como colección. O sea que fíjense. Entonces, después de esta sala, que es el siglo XVI, pasamos a la sala del siglo XVII. Esa es la sala
yo creo que mi preferida. Bueno, me es difícil decir, pero podríamos decir que es mi preferida. Porque allí se encuentra, señores, la famosa Ruta de la Seda. ¿Se acuerdan de la famosa Claro. Ruta de la Seda, que fue la primera, bueno, ensayo de globalización? Así es. Acuérdense que ya después que De Sebastián Elcano y Magallanes dieron la vuelta al mundo, porque Colón llegó hasta Panamá, pero no pasó. No Exacto. pasó, que fue una gran No avionismo. valentía. No había istmo. Lamentablemente ya estaba un poco deteriorado de salud en esa época. Entonces ya cuando Sebastián Elcano y Magallanes dan la vuelta, entonces ya después de esto se descubre lo que se llama el tornaviajes. ¿Qué es el tornaviajes? Algo muy importante, porque el tornaviajes es devolverse. ¿Por qué devolverse es tan importante si ya llegué? Porque en el mar existen corrientes, existen lugares que no se pueden navegar. Y no es lo mismo para ir que para venir por aquellas corrientes, por aquellos vientos. Entonces, después que se descubre el tornaviajes, pues ya se hizo una carretera en el mar, como decía Sí. Benito ahorita. Encontraban una vía Sí. y regresaban. Entonces, ¿saben cómo era? Salían los barcos desde Sevilla, llegaban hasta México, en México pasaban desde Acapulco hasta abajo. Yucatán. No, Yucatán está arriba. Pues arriba. Desde abajo está, ahorita te digo. Pasaban a caballo o a carreta, toda esa parte de ya. México que es tan grande, Ajá. y de ahí se iban hasta Manila. Wow. ¿Y qué hay en esa sala? En esa sala hay porcelana china, bellísima y muy distinta a la cerámica española Claro. que se tenía. También ahí están las joyas, joyas con brillantes, bellísimo, monedas. Este barco que es el Concepción, Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, estuvieron 2 siglos buscándolo. Wow. ¿Y sabes qué? ¿Dónde Que lo encontraron? en el de la Plata. ¿En el Mar de la Plata? En el estrecho de la se llamaba antes Abreojos, en el Banco de la Plata, que está al norte de nuestro país. ¿Y saben por qué se llama el Banco de la Plata? Por la luminosidad que daba toda la plata que había en ese barco. Wow. No puede ser. Y antes se llamaba Abrojos, porque era de abrir los ojos, porque los arrecifes estaban muy altos y por eso encalló aquel barco. Y volviendo a lo que dije, estuvieron dos siglos buscando este barco. ¿Por qué? Porque sabían todas las riquezas que Que llevaba habían este ahí. barco. Hay pero una la verdad que esa persona, sala- hay una persona que esté dando el relato mientras uno camina. Sí. Y está incluido en el precio. Maravilloso. Claro, está incluido en el precio y le pueden hacer todas las preguntas. Excelente. Entonces, Hágase Wow. un tour, el Museo del Mar. Mira, el de Duarte, que nosotros Sí, vimos una nosotros fuimos experiencia los otros días. que preciosa. queda cerca. Sí, queda cerca. porque Pueden ir a los 2 en un día. te da Sí. un relato y tú dices, wow, esto es mío. Es vivir la Y- historia. Y, por ejemplo, si hay personas en silla de ruedas, pueden ir también. Sí, Excelente, acceso. está todo Sí, preparado. tiene acceso a silla de ruedas perfectamente. Si hay ¿En varios idiomas o? Eso te iba a decir, hay en varios idiomas. Tenemos guías en inglés y en francés hasta Excelente. ahora. Y, por supuesto, en español. Oh, claro. Vamos a Cuando hay el vamos. día, la noche larga de los museos, ¿está Es abierto? gratis, es gratis. La noche larga de los museos está abierta. Se hace como 2 veces al vaya año. una segunda vez. La noche larga de los museos. Vaya ahora, Sí. pague sus 200 pesos, Claro. o si es extranjero, 400, que Claro. vale la No, y pena. sobre todo que ese día Yo se lo con una garantizo. cantidad de gente Y insoportable. vuelve para la noche larga de los museos, que generalmente tenemos actividades. O sea que Excelente. lo va a disfrutar doble. Mira, puedo ir a buscar un guillito, una cosa que lo vendan. No se venden cosas No, así. Bueno, estamos por hacer unas réplicas de las Exacto. monedas. Sí, a eso Estamos me por hacer refiero. Tienen eso. una réplica Como de la Para tú las gente llevar del un Museo recuerdo. del Ámbar, que Para tú tienen llevar una un exhibición recuerdito, para la claro. venta. Pues estamos por hacer eso, pronto lo vamos a tener para poder ofrecerlo en el museo. Sería precioso. Sí. O Pues, souvenir. Mónica, Yo los voy a esperar a ustedes. dos Claro por que allá. sí, que No, vamos sin para allá con falta. nuestros hijos, porque todo eso nos encanta, la Todo verdad. nos gusta. Pues yo los espero. Los sí. espero a ustedes dos y a ustedes que nos están viendo por la televisión para que vayan. El recorrido dura, vamos a decir, 1 hora. Ahora, yo misma hago recorrido de 2 y 3 horas, yo misma, yo sola. De manera que usted va a durar lo que usted quiera. No le va- hay un documental chulísimo que dura 9 minutos, que los invito a verlo. Y también tenemos pantallas interactivas que usted va, por ejemplo, presionando y ve, pues, el que le contaba, el barco de la Pura y Limpia Concepción, que tenemos en nuestro museo, le va a gustar. Hay incluso sensaciones de olor, del cómo olía un barco. Y hay una De réplica. hay verdad, una con el réplica. salitre y esa. Excelente. ¿Qué pasó con los barcos de Colón? Que se quedó uno y lo hicimos allá en Mar del Señores, Plata. señores, algo que bueno que me lo recuerda, Benito. Señores, todo América, nosotros estamos aquí por un naufragio.
Fue el primer naufragio en América, Sí. que fue el de la Santa María, Exacto. el que hizo que Colón dejara aquí 39 hombres y tuviera que volver para acá. Se lo en el norte. lambieron, sí. Sí, pero habría que ver qué pasó, ¿verdad? Bueno. Vamos Qué a ver. bella palabra. Con Guacanagarí, que está un nabo en Guacanagarí. aquella época. No, eran Pero ven bravitos. acá. Vamos por las almas. Caunabo era bravo. Sí, Claro, claro. Guacanagarí era más sumiso. tranquilo. Sí, pero los españoles de ese entonces. Pero fíjense, señores, que de ahí, bueno, eran hombres de la época, Benito. Sí, No sí, eran sí. más ni menos, eran de la época, también caunados. Sobrevivientes. Y nosotros, señores, nosotros los dominicanos, que nos amamos todos, somos el crisol de todas esas razas, únicos nosotros, los dominicanos. Y ya tenemos los 10 millones de turistas. ¿Y saben qué? Que los turistas que van, las personas que vayan más de grupos más de 12 por esos 10 millones de turistas, le estamos dando un descuento. Ya Uy. lo sabes. Mónica, encantadísimos de tenerte aquí, no te imaginas cuánto. Ay, sí. Nos encanta que el público de Siguiendo Sus Huellas conozca estas cosas. Es un programa dedicado a la familia, a transmitir valores a la familia. Muy importante. Y hay que aprender. O sea, esto es educación para sus hijos. Por eso le invitamos que todos los museos que están en nuestra zona colonial lo visite. Si vive en el interior del país, ármese un tour con su parroquia si quiere, ¿verdad? Sí, Y alquile esas una guagua, un Exactamente, autobús. alquile un autobús. O venga manejando, o vengan los autobuses que están ahí. Sí. Y Arranque con un para acá. taxi. Exactamente. La Gracias, zona Mónica. colonial es para caminarla. Así es. Hacer un circuito del Y museo. esto está abierto para el museo cuando tengan una actividad. Con muchísimo perfecto. gusto le damos a conocer. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Benito. A ustedes, amigos, Gracias, gracias. Y los esperamos en el Museo de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar. Bienvenidos a un Sin Rodeo sumamente especial porque es la primera vez que tenemos al padre Jacobo Lama con nosotros en su rol de reverendísimo. Padre Ay, ay, Jacobo, bienvenido a Siguiendo Sus Gracias, Huellas. Benito, de verdad, por la invitación. Aunque no es la primera vez que estoy en el programa. Como No. sacerdote, sí. Como sacerdote, ahora tenemos otra jerarquía. ¿Mm? Bueno. En verdad, muy agradecido de que esté con nosotros, padre, y feliz. En verdad que sí, feliz. Qué bueno, qué bueno. Para mí también es una alegría poder compartir de nuevo con ustedes aquí en Siguiendo Sus Huellas. Padre, tenemos una pequeña situación, un pequeño choque entre lo que nosotros, el pueblo, creemos, lo que por años, por décadas, hemos estado con este... ¿Cómo lo explico sin que mis adentros se compliquen mucho? Señores, la sanación intergeneracional y lo que es la liberación de pecados de mis antepasados es algo que nuestra iglesia cada día más se confunde y nuestro pueblo se confunde mucho, Padre. Y yo creo que la primera pregunta que debiera hacer, ¿qué es eso? ¿La sanación intergeneracional existe realmente? La Iglesia Católica en su doctrina no tiene absolutamente nada definido en cuanto a esto, en sanación intergeneracional, oficialmente hablando. Sí ha habido pronunciamientos de conferencias episcopales, por ejemplo, la de Francia y la de Polonia se pronunciaron al respecto, pero a nivel, vamos a decir, emanado directamente de la Santa Sede, no hay nada, no está en el catecismo, no se enseña. Esto es una doctrina que es más bien de origen protestante. Y ahí es que me preocupa porque realmente es algo que se ha ido metiendo poquito a poquito, suena muy piadoso, suena muy bueno, pero al mismo tiempo ha ido desplazando algo que sí nosotros los católicos creemos y deberíamos recuperar en cierto sentido porque se ha ido perdiendo en muchas partes, que es la oración por los difuntos. Muy bien. Entonces, nosotros los católicos creemos en que existe el purgatorio como ese estado en el cual las almas de los justos que mueren sin llegar a la perfección de la purificación, o digamos que están perfectamente ya dispuestas para contemplar a Dios, pues pasan un tiempo en este estado de purificación hasta que logren llegar a contemplar a Dios. Y eso quiere decir que el que va al purgatorio, pues va al cielo. No va inmediatamente, pero va al cielo. Entonces, nosotros como que hemos obviado un poco este deseo de querer orar por los difuntos, una oración comunitaria, y nos hemos enfocado en algo particular, nos hemos enfocado en lo que me afecta a mí, lo que me perjudica a mí. En lo que yo heredo por Que parte si de yo mis heredo, que si lo ascendentes. que me está pasando ahora es culpa de algo que hizo mi papá, de algo que hizo mi abuelo, de algo que hizo mi bisabuelo, quién sabe qué, si alguno de ellos hizo algún pacto con una bruja, yo no sé, cosas que tú escuchas y me preocupa. Ahora, ¿de dónde viene esto? La pregunta, bueno, los que predican
la famosa sanación intergeneracional se basan en una cita del libro del Éxodo, que es justamente cuando el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. Y es que, por ejemplo, aquí lo tengo, que dice, cuando está hablando del mandamiento en contra de la idolatría, de que no tendrás otros dioses delante de mí, justamente en el versículo 5, el capítulo 20 del Éxodo dice, no te postrarás ante ellos ni le darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación Sí. de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones. Entonces, hemos querido tomar esto y aplicarlo en general. Y de lo que está hablando aquí el texto es del pecado de idolatría. Oh, Exactamente, del pecado de idolatría. Que puntualmente. es ese pecado el que el Señor castiga por tantas generaciones. Habría que ver hasta qué punto, y esto tiene un sentido en el momento en el que el Señor lo dice, porque el pueblo estaba metido en un contexto que estaba rodeado de pueblos que eran idólatras, que tenían una serie de dioses, y el mismo pueblo de Israel se vio tentado muchas veces y cayó en la tentación de adorar otros dioses. Padre Jacobo, ahí le voy a hacer una paradita para que usted me aclare esto. Pero si nosotros, los países latinoamericanos, que somos tan santeros, a veces tenemos ahí en la casa a la abuela, a la mamá, a la tía, que tiene un altar, y no necesariamente un altar de santos venerados, sino un santo, usted sabe cómo. Claro. Eso no es lo que llamamos la Bueno, idolatría. Se cae en idolatría porque idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier cosa. O sea, y darle ese culto, esa importancia, que es la importancia, el culto, la adoración que le damos a Dios. Obviamente que en este caso pudiéramos decir que esto responde a un contexto, Ok. pero también si nosotros negamos que Dios pueda perdonar y liberar realmente, romper la atadura del pecado a una persona que verdaderamente se arrepiente, pues entonces vana sería nuestra fe, porque entonces no creemos en un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso y justo, pero eso de que hay una atadura que no se rompe y se queda por generaciones, no nos hace sentido. Y es tanto así que, por ejemplo, el profeta Ezequiel trata el tema. Antes de entrar incluso en Jesucristo, que entonces tú dices, pero ¿y cómo es que tratan una cosa? Yo aquí, por ejemplo, también lo tengo, justamente Ezequiel, en el capítulo 18, va a decir, el que peca es el que morirá. Capítulo 18, versículo 20, a partir del 20 estoy leyendo. Sí. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. El inocente será tratado conforme a su inocencia y el malvado conforme a su maldad. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado vivirá. O sea, y uno puede leer el capítulo completo porque habla de la responsabilidad personal. Hasta ahí, mire, está maravilloso porque ahí viene mi pregunta y quiero que vea, yo soy el pueblo ignorante. ¿Eh? ¿No es una propia culpa la que hace mi destino? Yo elegí esta situación de vida y le estoy diciendo al mundo, yo soy así porque el mundo me ha hecho de esta manera. Realmente nosotros de alguna manera somos nuestros propios jueces, podemos verlo así, porque si bien el Señor es el juez perfecto, no es que Él me condena, soy yo que me condeno. Muy bien. Y yo mismo, está en mi poder condenarme o salvarme, porque ya, como que dice, las cartas están puestas sobre la mesa. Jesucristo ya ofreció el último sacrificio, pero está en mí aceptarlo o no. ¿Dónde cae la responsabilidad personal ahí, padre? Ahí, claro, hay un tema de conciencia, de que si yo estoy claro de que lo que estoy haciendo está mal, o sea, ahí entra el tema de la gravedad del pecado, el conocimiento de la materia grave de lo que yo estoy haciendo. O sea, para que sea pecado mortal, se tienen que cumplir estas condiciones, pero no siempre se cumplen. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí, Benito? Que yo estoy viendo que muchas parroquias, en nuestras parroquias, están incluso poniendo intenciones de misa por la liberación intergeneracional de mi familia. En vez de ofrecerla por las almas del purgatorio de la familia, di que por la liberación intergeneracional. Pero eso es como diciendo, para yo liberarme, es una cosa como muy egoísta de mí, porque yo estoy orando por eso porque me afecta a mí. Exactamente. Y eso no es católico. El yo. Eso no es católico. Nosotros no oramos así.
Entonces me preocupa porque estoy viendo que cada vez lo escucho, incluso me ponen en una intención de misa a mí, y yo nada más digo a mi hija, bueno Señor, por todas las intenciones que han puesto, menos por esa. Porque de verdad, o sea, no me hace sentido. Y el mismo Jesucristo va a reconocer también, tú recuerdas el pasaje de la curación del ciego de nacimiento, que le estaban preguntando que por qué era ciego. ¿Sus pecados o lo de sus padres? Exacto, que si era ciego por los pecados de los padres. Y él dice, y el Señor lo responde, ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino para que se manifestaran en él las obras de Dios. O sea, nosotros hemos estado cayendo, y a mí me da mucha pena porque hay sacerdotes que son muy buenos sacerdotes, sin embargo también están enseñando esto. En vez de enseñar lo que la iglesia tiene que enseñar, porque yo no enseño, y eso te lo digo bonito, yo no enseño una doctrina mía. Yo no puedo como sacerdote enseñar una doctrina mía. Tengo que enseñar lo que la iglesia enseña. Amén. Aunque aparezca alguno que no esté de acuerdo, que es lamentable, pero es que yo no puedo enseñar lo que yo pienso. Tengo que enseñar lo que la iglesia tiene claro. Y la iglesia eso es lo que enseña. Precioso, Padre Jacobo. Vamos a tomar ahora un pequeño extracto. Se lo pedimos que lo busque porque, óigame, el católico necesita esto. Necesita escudriñar las escrituras, pero también ilustrarse de los dogmas, de todo lo que es la enseñanza de nuestra iglesia. Este es el padre Rogelio Alcántara Mendoza, un padre muy conocido en México. Y escucha muy bien lo que el padre dice. Los males que padecen actualmente las personas, ya sean psíquicos, morales, espirituales y corporales, tienen una causa en sus antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan a ella. El padre ahí está haciendo lo que es un avocatus diaboli. Lo que creen algunas personas. Señores, no podemos seguir transmitiendo lo que fulanito piensa, lo que Perencejito dice, como algo bueno y válido. Vámonos a las escrituras, pero vamos también a la iglesia, lo que la iglesia nos transmite. Y ahí viene la pregunta, padre. Si el pecado tiene dos partecitas, lo que es la pena y la culpa, ¿por qué yo como persona no estoy dándome cuenta hoy en día de que cometo el pecado? Esa culpa me corresponde a mí corregirla por medio a la pena. A ver, exacto. El pecado tiene sus consecuencias, eso es evidente. O sea, lo que yo pueda hacer hoy, el pecado que yo pueda cometer, tiene con sus consecuencias a nivel espiritual, a nivel material, o sea, dependiendo del pecado también. Por eso en la iglesia también tiene la doctrina de las indulgencias, que de eso se ha hablado mucho. Incluso fue una de las doctrinas por las cuales Martín Lutero entró en crisis y todo el tema aquel de que se vendían indulgencias. Porque hay que entender qué significa aquello. Porque claro, el pecado, vamos a suponer, Benito, tú vienes donde mí a confesarte y me dices tus pecados, yo te absuelvo. Ya el Señor te perdonó. Pero esa consecuencia del pecado, que implica una pena temporal en el purgatorio, que de eso es que estamos hablando, esa pena temporal tú la puedes reducir según los actos de piedad, de misericordia que tú realices, que son las indulgencias parciales, porque te vas reduciendo el tiempo. Pero luego entonces está la indulgencia plenaria, que se concede, el Papa es quien lo tiene por el tema del poder de las llaves, ¿no? De Pedro. Y los sacerdotes, también los obispos, conceden indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es que toda la pena temporal, todo ese tiempo que tú pudieras estar en el purgatorio, te lo quitan. Por la gracia divina. Por ejemplo, cuando yo celebré mi primera misa ahora en el Buen Pastor, ese día todo el que asistía a la misa y oraba por las intenciones del Papa, se confesaba y recibía la comunión, recibía la indulgencia plenaria. O sea que en ese momento, pues, si tú te confesabas, todas las penas que pudieras tener por esos pecados temporales, pues se te remitían, se te quitaban. Y la iglesia otorga eso de 1000 maneras. Hay un manual de indulgencias inclusive que te dice muchas maneras de obtener tanto la indulgencia plenaria como la parcial. Pero la indulgencia, ¿no estaría el pueblo cometiendo el pequeño error de hacer una símil con la liberación de los pecados, de romper esa cadena? Lo que pasa es que son cosas totalmente... La visión es diferente, incluso la visión teológica es diferente. Esto es el pecado que yo cometo, yo rompo con el tema de la pena que yo pudiera tener como consecuencia de ese pecado. Es algo personal, aunque la consecuencia material podrá... Porque si yo mato a una persona, ya maté a la persona, esa es la consecuencia material, ya ahí yo no puedo hacer más nada. Y eso quedará. Ahora bien, eso de que una atadura
que depende de un pecado que yo cometí, le va a afectar a un familiar mío, ahí es que está el problema, porque el Señor lo acabamos de leer en Ezequiel. Sí. O sea, lo que yo cometo, yo soy el que respondo. Es mi responsabilidad. El pecado mío es mío, no es de otro. Tú no te puedo echar la culpa a ti de un pecado que yo cometí, a no ser que tú y yo seamos cómplices en el pecado. O sea, ahí es que está el tema. Entonces, a veces eso lo hemos querido como disfrazar, de decir, no, porque entonces, y eso, como te dije, viene de los protestantes. Ellos se ponen a hacer incluso grupos de oración en los cuales oran por este tipo de liberación. Pero ellos no creen ni en el purgatorio, ellos no creen en nada de esto, que el Señor sí claramente lo establece. Pero sí quieren ahora creer en esto. Pero es una visión, como te decía, egoísta, antropocéntrica, vista desde lo que me beneficia a mí. El hombre, el yo. Y tú sabes lo bueno que es tú orar por la liberación de las almas del purgatorio, porque si tú metes a un alma del purgatorio en el cielo, como me decía el otro día una persona, tú te ganaste un santo que va a interceder por ti ante Jesús. O sea, piensa esto, si tú liberas un alma del purgatorio, porque también nosotros podemos liberar las almas del purgatorio ofreciendo la indulgencia por ellos, sacando almas del purgatorio. Recientemente escuché una prédica preciosa sobre eso. Entonces yo puedo con eso ganarme un amigo más en el cielo que va también a interceder por mí, Amén. que va a orar por mí. Esas son cosas que tampoco le estamos pensando. Nos quedamos nada más como en la materialidad de que, ay, que sí, que yo tengo un dolor aquí y que eso es culpa de nosotros. Si usted tiene un dolor, vaya y revísese, vaya al médico, verifique, y si hay algo espiritual, que puede ser, también se puede consultar un exorcista, pero eso de estar pensando en ataduras que vienen desde el pasado, realmente eso no Padre, es una doctrina de la iglesia. Mire, Padre Jacobo, querido, vamos a hablar de algo, vamos a aterrizarlo ya a mi yo del día de hoy. Mi papá fue alcohólico, mi papá fue mujeriego, mi abuelo fue drogadicta. Se pasó a segunda y a tercera generación. Estamos hablando de un problema psicológico Claro. y físico, que ya sea por la transmisión genética, mi papá, no estoy hablando de mi papá, gracias, bueno, no puedo, pero me gusta hablar siempre en primera persona. El tema de que mi padre, alcohólico, me transmitió a mí la enseñanza. Es un pecado. ¿Cómo yo relaciono esta situación a lo que estamos tratando ahora y que la gente entienda de que esa transmisión de costumbres, de maneras, de formas, de maltrato, inclusive en la familia, no tiene que ver con ese eslabón que hay que romper, sino del pecado particular y puntual de una persona? Claro, porque ahí hay un tema de malformación de la conciencia también. O sea, porque el tema aquí es yo darme cuenta de qué está bien y qué está mal. Entonces, si tú recuerdas que a uno le decían de niño, tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es pero malo. muy bien. ¿Verdad? Que eso a uno se lo decían de niño, Pero como para que muy uno aprendiera claro. lo que es bueno y lo que es malo. Si tú creciste viendo aquello y entendiste que eso estaba bien, y no te quedes solo en el caso tuyo, porque, por ejemplo, lo mismo que pasa con personas que son producto de una violación, que después terminan siendo violadores, homosexuales algunos. O sea, hay una serie de cosas que dependen de un hecho en su vida que los marcó de mala manera. Y ya eso es un tema que cada quien tiene que trabajar, que cada quien tiene que liberarse de alguna forma de esa situación. Pero eso se trabaja, como bien decías, a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual. Eso es cierto. Ahora, lo que yo no puedo llegar a pensar, que esto es un tema de que hay una atadura de un pecado original, el único pecado, y valga que qué bueno que dije pecado original, que ha hecho consecuencia en la naturaleza humana ha sido el pecado original, que se borra con el bautismo. Pero después ningún otro pecado se hereda, o la consecuencia del pecado en este caso, que es la que heredamos del pecado original. O sea, ¿hay una fórmula puntual, y disculpe, Padre, para que hay tantas situaciones hoy de violación, que yo pueda romper ese yo que está maltratado porque mi papá ese pecado me lo transmitió a mi papá? Porque no que te transmitió el pecado, más bien que tú entendiste que esa situación era algo que se podía hacer. Ajá. Y tú lo repetiste, pero no fue que te lo transmitió. Porque transmitió, eso suena como que fue algo que yo heredé de él. No, yo no quiero lo heredé usar las palabras puntuales de cómo lo vemos hoy en día. Bueno, es un tema, como decía, que tiene que trabajarse, cada quien lo tiene que trabajar. Porque es que, y te lo pongo fácil, para no llegar a ese extremo, hay hijos que superan a sus padres en muchas cosas. Por ejemplo, hay hijos, así como hay hijos, por ejemplo, que
si tienen un tema de un padre que no se ocupa, una madre que tal vez, no sé, quedan ahí, hay otros que al contrario, se dan cuenta de eso y superan esa realidad, superan a su padre, que si mi papá no fue a la universidad, yo sí voy a la universidad, que si mi papá no fue exitoso en los negocios, yo sí soy exitoso en los negocios, Eso es cierto. que si mi papá no logró superarse en la vida y tener fuentes de ingresos estables, yo sí lo logro y hasta puedo ayudarlo a él. Que mi papá tuvo 15 muchachos en la calle, Yo no pero lo yo hago. Exactamente. Porque nosotros podemos cambiar. Nosotros somos, decía, que esto tal vez sonará un poco no tan cristiano, de que somos arquitectos de nuestro destino. Sí. Sí lo somos, pero yo a esto le encanta. agrego, No, me yo le encanta. agrego a esto, somos arquitectos de nuestro destino, pero el plano lo hace Dios no. Así es. y nosotros lo seguimos. Claro, la decisión es nuestra, porque el tema también ahí entra mucho, el tema de la voluntad de Dios, ¿sabe? Porque mucha gente dice, no, porque todo en el mundo, todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Y yo digo, no, Qué cómodo. no es cierto, porque nosotros a veces no dejamos a Dios hacer su voluntad, queremos Así hacer la es. nuestra. Queremos hacer lo que nosotros entendemos que es lo correcto y sin embargo no dejamos que Dios sea Dios. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, de verdad. Yo creo que se ha podido aclarar un poco el tema porque tenemos que ir rompiendo. Y yo le digo a esa gente que, por ejemplo, ora por esta intención y pone misas, intenciones y cosas de esas, que cambie el lenguaje. Muy bien. Porque yo Cambiaron. no es que estoy diciendo ahora no, porque yo sé que hay gente que se preocupa por sus antepasados y eso es católico, eso es cristiano, eso es bueno. Pero no es que vamos a orar por sanación intergeneracional ni por los pecados de mis ancestros. Vamos a orar por las almas del purgatorio de mi familia, por ejemplo, o por todas las almas del purgatorio, pero no estar con esa actitud de que me afecta a mí directamente. Preocúpate por ellos, porque si tú te preocupas realmente por ellos y si tú logras que ellos puedan contemplar a Dios lo antes posible, alguno que todavía esté o que no esté contemplando a Dios, pues quién sabe, tienes tú otro intercesor en el cielo. Voy a tomar eso como punto de partida, lo anterior, justo la línea anterior. ¿Cuántas generaciones pagan el pecado de mis papás, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, según la Biblia? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que habíamos hablado, Ahí vamos al principio. del tema del mandamiento contra la idolatría en el libro del Éxodo, ¿no? Y el contexto en el cual ese mandamiento se establece. Que Dios es un Dios celoso que castiga hasta la 4ª generación. Sí. Pero dice, el pecado de la idolatría no está hablando a nivel general. Solamente la idolatría. Solo la idolatría está en Éxodo 20. Pues entonces vamos, ese lo quería recalcar porque es lo Pero que también hay que importante. verlo en el contexto del momento, porque tú sabes que la ley, Jesucristo vino a darle plenitud. Hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros de leyes, que son Éxodo, Levítico, el Deuteronomio, que de alguna manera Jesucristo vino a darle un sentido como más profundo, más pleno. Y Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, es a través de mí que ustedes van a conocer a Dios. Y nos enseña a llamar a Dios Padre. La visión de Dios en el Antiguo Testamento todavía no se entendía de esta manera. Y es porque el pueblo tampoco lo podía entender, porque también tenemos que entender eso. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Que lo que Dios está diciendo del pecado de la idolatría ya no es válido. No estoy diciendo esto, porque la ley sigue siendo la ley de Dios, aunque tiene sus entendidos ya desde una visión cristiana. Pero nosotros no podemos querer aplicar este precepto de que castiga hasta la 4ª generación todo. Estamos hablando del pecado de idolatría. Y ahí viene el por qué hice énfasis en esto que al principio lo tocamos. ¿Puedo yo confesar que mi mamá o mi papá o mi tía era bruja, era un brujo? Que el único que era puede confesar es la persona que comete el pecado. Pero que se leía las cartas, que se leía la baraja, la vela, eso me Tú afecta puedes a mí. orar por el alma de ese antepasado tuyo que tú no sabes si está en el infierno, si está en el cielo, si está todavía en el purgatorio, tú no lo sabes. Tú le pides a Dios que si está en el purgatorio pueda salir de ese estado de purificación para que lo pueda ver. Si está en el infierno, porque hay gente que piensa que no hay nadie en el infierno, yo no puedo decir eso porque la iglesia es muy clara con esa doctrina. Claro que para ir al infierno hay que tener un rechazo total a Dios y como nos acogemos a su misericordia, nosotros no sabemos. Lo que la iglesia sí sabe
es que puede afirmar cuando alguien está en el cielo. Lo que la iglesia no puede afirmar nunca es que alguien se condenó. Pero sí puede afirmar que alguien está en el cielo, porque cuando se canoniza a un santo, eso es lo que se hace, cierto, afirmar que está en el cielo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que lo único que tú puedes hacer es orar. Orar por esa situación, pero no verlo como que eso te está afectando a ti. Ahora, si tú psicológicamente lo entiendes así, cuando viene a ver termina afectándote, pero ya por un tema psicológico, no por un tema espiritual. Ese punto. Para terminar, Padre Jacobo, muy frecuentemente escuchamos hablar de la influencia intergeneracional, del aspecto humano. ¿No es algo mucho más palpable que una influencia espiritual? La influencia que los padres o inclusive tíos, algún familiar ha tenido hacia mí, más que el tema espiritual. Bueno, influencia, nosotros podemos tener influencia de todas partes. Ahora se usa mucho el término también influencer, porque hay muchos influencers que lo que hacen es influenciar a los demás a comprar algo, a hacer algo. Por eso tenemos gente que vive de eso, que hasta le pagan publicidad para poder vender productos. Pero desde el punto de vista intergeneracional, que ahorita lo veíamos con los padres, de la actitud del alcoholismo. La influencia puede ser positiva como negativa, eso es normal, pero es una influencia del contacto que yo tuve con esa persona durante esa persona vivió. Si, por ejemplo, mi abuelo, mi papá o mi bisabuela, yo tuve la gracia de conocer a mi bisabuela, por ejemplo, que tuvo una gran influencia positiva en mí, y yo lo reconozco. Pero así como hay influencias positivas, pueden haber influencias negativas. Entonces, es un tema aquí que yo creo que también hay que aplicar la famosa frase de coge y deja, toma y deja. Toma y deja. Porque uno no puede quedarse con todo. O sea, hay cosas que simplemente no son dignas de imitar y hay cosas que sí. Por eso es que la iglesia nos propone la vida de los santos, porque son modelos a imitar. Es para eso, para que nosotros tengamos un modelo que podamos imitar para poder crecer en la vida cristiana y alcanzar la misma santidad que ya ellos tienen. Y si nosotros tenemos a nuestros padres como modelos, gracias Señor que lo tenemos, que fueron personas responsables. Pero si no ha sido así, hay que dejar. Padre Jacobo Lama nos ha traído una línea de pensamiento que busca que ese daño ancestral esté claro en nuestro corazón y nuestra mente. Exacto. Un último mensaje para nuestra gente, Padre. No, yo lo que realmente recomiendo y pues les invito a todos es que no dejen de orar por los difuntos. Esto es algo que nosotros tenemos que mantenerlo. Es parte de nuestra tradición, de nuestra fe católica, la oración por los difuntos. Hay gente que, por ejemplo, ya no siquiera ofrece las misas de los 9 días, que es lo que hace que celebran un solo día. Mientras más oremos por los difuntos, mejor. Porque además de que estamos garantizándole a ellos que si todavía no pueden contemplar a Dios, puedan contemplarlo lo antes posible, también nos estamos ganando intercesores que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida terrena hasta que podamos un día también reunirnos con ellos en la patria celestial. O sea que yo creo que es un ganar y ganar, pero no confundamos estas cosas de verdad con el tema de que si me afecta o no me afecta lo que pudo haber hecho un antepasado mío. Desde el punto de vista espiritual, el Señor es muy claro, la Escritura es muy clara, o sea que confiemos en Dios y sepamos que es un Dios misericordioso y justo y que a cada uno de nosotros pues nos tiene, vamos a decir, nuestro plato aparte, ¿no? Así es. Lo que realmente considera, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros podemos responderle con las obras de nuestra fe, que son las obras de la misericordia, las obras de piedad. Leas y releas Ezequiel 18, una y otra vez. Le voy a dar una herramienta. Nosotros que estamos siempre pensando, que mi papá, mi abuelo, mi tía, discernimiento. Pidamos discernimiento. También, eso es muy importante. Para que hagamos una evaluación cada día, cada semana, cada mes. Si ha conseguido su huella para Jacobo, gracias en verdad por estar con nosotros. Claro que sí. Mucho cariño. De la cruz hasta el cielo, voy siguiendo sus huellas, con los pies en la tierra, contemplando su estrella, un camino interior, el amor que es Jesús, y solo hay salvación.